Muy buenas, no quiero decir si día, tarde, porque tenemos hoy un público bien diverso, al igual que nuestro panel. Bienvenidos a otro espacio de nuestra Trata Tech Talk, un espacio para compartir y más si es de testing. Hoy un tema súper interesante, técnico, un tema que como nos decía por ahí el amigo Fran Herrera, en la pregunta de registro nos decía, mi pregunta es sobre la migraña del performance y cómo tratarla. Bueno, si te sientes en esa situación de que te produce dolor de cabeza o no sabes bien cómo entrarle, quédate por acá y ojalá y podamos ayudar a aliviar esos esos dolores. Para eso hemos traído a un super panel de profesionales bien internacional, nuestro panel hoy. Tenemos, por ejemplo, a Mudena Vivanco desde España, del otro lado del charco. Ahí va, bienvenida, muchas gracias por estar. Tenemos acá desde la casa, desde Uruguay, Micaela Mateos, representante de Abstracta. Tenemos a John Osorio desde Colombia. Tenemos también a Delvi Echeverría, cubano, coterráneo y colega, viviendo en Estados Unidos en este momento. Y en cualquier momento se nos suma también el señor Performance, que ya ha estado con nosotros antes también, Leandro Meléndez. Así que si lo ven aparecer por ahí, ya saben, le daremos su espacio también de presentación. En este espacio, esta nueva modalidad que estamos llevando, donde es más de conversa, de mesa redonda, traemos hoy sobre la mesa el tema del performance y son ustedes los que guiarán este espacio a través de sus preguntas. Ya tenemos algunas del registro, que comenzaremos con esa, pero recuerden que en el panel de la derecha que tienen ahí de la herramienta pueden ir dejándonos las preguntas que les puedan ir surgiendo, las que tienen ya, y iremos incorporándola para enriquecer mucho más el espacio y que podamos también así cubrir más las necesidades de conocimientos y demás. Yo me he extendido un poco en la presentación, pero ya quiero arrancar, darle las bienvenidas a este super panel, agradecerles a todos por estar y si les parece, arrancamos, como diríamos, del inicio, ¿no? Por ejemplo, desde Argentina tenemos un par de preguntas, una de Julieta Callejo y otra de Fabián Quintero, que nos habla sobre qué son las pruebas de performance y qué no son, y otra qué significa hacer pruebas de performance. Entonces, si quieren, arrancamos por ahí, rompemos el hielo. ¿Qué son pruebas de performance? ¿A qué llamamos pruebas de performance y qué no son? ¿Quién se anima ahí a agarrar el micro y romper el hielo? Yo te digo lo que no son. No son las pruebas de performance no van a romper un sistema, ¿vale? No, ese no es el objetivo de una prueba de performance. Que es divertido y lo hacemos, pero que no es el objetivo, ¿vale? Y, lo que ¿qué es una prueba de prestaciones realmente? Una prueba de performance, una prueba de carga, una prueba de prestaciones. Pues, yo siempre que se lo digo a mi madre, le explico, o intento decírselo eso a mi pobre madre, le digo que yo intento que los servicios web o los servicios publicados en Internet vayan rápido y que vayan bien, ¿vale? Entonces, básicamente ese sería el objetivo. No solo que vayan rápido, sino que vayan correctamente, que funcionen de forma correcta. Estoy de acuerdo con Almudena, me encanta eso que dijo. Yo diría también que se utilizan para medir el comportamiento de las aplicaciones, ¿sabes? Con respecto a los tiempos de respuesta, con respecto a la disponibilidad que tienen en ese momento. Medir. Porque por este lado del mundo se le menciona mucho a las personas que están en el argot popular, ¿no? Que tiene buena performance, una aplicación cuando, ok, funciona rápido. ¿Es eso solo el performance, que una aplicación funcione rápido o se mide otras cosas? Ahí vamos a la pregunta de qué significa hacer prueba de performance, ¿no? Básicamente, cuando estamos hablando de pruebas de performance, la gente cree que inyectar múltiples usuarios concurrentes para tumbar la aplicación, como lo decía Almaena, es tratar de buscar como ese error funcional que me está permitiendo que esa carga impacte mi sistema. Y la idea es encontrar el cuello de botella en la infraestructura, no el error funcional en la aplicación. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta cuando nosotros estamos hablando de qué significa hacer pruebas de performance. Vamos a ir a medir la infraestructura y la arquitectura de acuerdo al desarrollo que se hizo. Sí, y acompañado de eso, en la abstracta también nosotros decimos como que ser tester de performance es como ser doctor, porque las pruebas no es que me van a decir
tenés esto roto, sino que te van a ayudar a llegar a un diagnóstico, bueno, con estos resultados yo voy a evaluar todo, voy a ver qué es lo que tenemos que mejorar o qué es lo que tenemos que hacer, pero como que podrías tener varios síntomas iguales en el caso de ser un doctor, y nuestro trabajo es como llegar a ese diagnóstico, ¿no? Y poder identificar cuál es el problema, ¿no? Además de Y esto, la por ejemplo, perdona. No, Delvis, por favor. Bueno, iba a decir que además de esto, ¿sabes? Es importante tener en cuenta que cuando tú vas a dar un resultado de performance, está mucho más basado en recomendaciones, sugerencias para poder hacer en diferentes lugares, ¿sabes? Ya sea en configuración, en hardware, en software, y no tanto enfocado como que, mira, esto es un error, esto está mal, no. O sea, son basados, yo pienso, en recomendaciones, sugerencias que podemos hacer desde el lugar donde está instalada la aplicación, desde los servidores, desde la plataforma. Quería agregar eso. Por ejemplo, Arcadio, lo que mencionaste ahorita de la velocidad, eso es uno de los componentes que nosotros medimos cuando hablamos de los requerimientos no funcionales, porque a pesar de la velocidad también medimos la escalabilidad, la confiabilidad, todos los requisitos no funcionales suman a la hora de nosotros estar evaluando la aplicación. Una cosa, lo que quería añadir, y que no lo habéis mencionado, pero que creo que es importante, sobre todo microservicios y cloud, es también el coste. ¿Vale? O sea, tienes que ajustarte a un budget. Tienes que tener, o sea, tú puedes ponerle 32 cores a una base de datos para hacer una query al mes, que va a venir tu CTO y te va a dar una colleja. ¿Vale? Con lo cual tienes que ajustarte al budget, es bastante importante, siempre. O sea, Sí. si no es tirar el dinero. Y sobre Buenísimo. todo también esto de los resultados que mencionaba Almudena es bien interesante porque muchas veces cuando nosotros como test de performance damos algún tipo de sugerencia o recomendación y decir, bueno, mira, está pasando algo con esta transacción que se está pasando, no sé, en 10 segundos, la respuesta muchas veces desde el lado allá es, bueno, vamos a aumentar el hardware, vamos a aumentar el procesador, compremos esto, y muchas veces esa no es la solución. En muchos de mis casos, para no generalizar, yo diría casi un 70% de las veces, el tema está en el código, en esa query que está afectando ese comportamiento. Entonces, hay que tener en cuenta también esto, que no solamente vamos al hardware, vamos a aumentar, vamos a gastar dinero hacia lo loco en comprar una memoria mejor o un procesador mucho más potente, ¿verdad? Hay que ir al código, hay que ir también a esa parte suave, ¿sabes? De la aplicación. Bueno, con mucha relación a eso que mencionas ahí, Delvis, se están animando ya a escribir ahí en el chat. Por ejemplo, Teobaldo Jaque, gracias por animarte. Ahí nos preguntan, ¿cómo definir los criterios que nos permitirán mejorar nuestras aplicaciones? Y tendrá que ver mucho con esto, ¿no? ¿Qué afecta el Ahí performance? yo pienso, tú sabes, es importante, yo pienso que también es algo que muchas veces no se hace, es tratar de escribir requisitos no funcionales enfocados en temas de performance. Yo sé que muchas veces solamente nos enfocamos, por supuesto, cuando vamos a hacer un producto, en la parte funcional. Y quizás el único requisito que escribamos o que ayudemos a escribir, porque muchas veces tampoco nosotros los testers somos los que escribimos esos requisitos. Muchas veces la aplicación debe soportar 5.000 usuarios concurrentes, that's it. Y no, o sea, tenemos que evangelizar también eso, en poder escribir requisitos no funcionales enfocados en ese producto que estamos construyendo, porque es una manera de poder después medir. Bueno, tú me estás diciendo que este requisito funcional no funcional de esta aplicación es tal. Bueno, vamos a medirlo, vamos a ver cómo se comporta. Y eso que acabas de mencionar es muy curioso porque cuando dicen 5.000 usuarios concurrentes es porque el cliente tiene 5.000 usuarios dentro de su aplicación. Y eso no quiere decir que ellos sean los concurrentes que van a usar la aplicación. Ahí es donde nosotros entramos a calcular la concurrencia, usando la distribución de Poisson, la de Little, o haciendo un benchmark en Google Analytics del comportamiento en producción. Y bueno, no necesariamente mis clientes actuales son los que van a usar la aplicación de forma concurrente. Entonces ahí tenemos que calcular esa concurrencia también. Ahí va. Ahí De recuerdo que mi casualidad, amiga Almudena nos habló sobre una investigación sobre cómo calcular esta parte y estaba muy interesante lo que proponía con modelos estadísticos y matemáticos. Es mi background. Lo siento, soy de matemáticas, es lo que hago. Modelar. buenísimo, después nos comentas un poco ya, Modena. Iba a mencionar por acá de que desde El Salvador, Marlon Calles nos hacía una pregunta muy relacionada y también automáticamente estaba respondiendo aquí en el chat. Así que hago ahí
un poquito de pregunta y menciono lo que él dice y ustedes complementan. A ver. Dice, en ocasiones el requerimiento de pruebas no es claro y la petición es hacer pruebas de performance a sitio o sistema. Sí. ¿Qué probar en ese momento? Entonces, antes que respondan ahí, menciono lo que nos dice acá por el mail. Dice, disculpa, por el chat. De acuerdo a lo que menciona Delvis, antes de hacer una prueba de performance, sería conveniente hacerle pruebas al código fuente, porque así podemos detectar algo más temprano con las pruebas unitarias. ¿Qué herramienta recomendaría? Saludos desde El Salvador. Entonces, tenemos dos preguntas acá. ¿Qué probar cuando nos dicen sencillamente hacer pruebas de performance al sistema? Y luego, ¿qué herramienta recomendarían para hacer pruebas un poco temprano? Yo creo que con la primera lo que tenemos que hacer es definir los flujos más críticos. El sistema ahí en conjunto con el cliente. No sé, por ejemplo, tenés un sitio de e-commerce, obviamente vas a querer probar el carrito y ahí sería un flujo crítico. Y si no, una aplicación en la que vos tenés que hacer login, el login van a pasar todos los usuarios por ahí, entonces también sería crítico y estaría bueno como incluirlo. Lo otro también ahí, que para apoyar un poco más en lo que dice Micaela, ¿sabe? También hay una parte importante cuando no tenemos ningún tipo de datos, nos dicen hay que hacer pruebas de performance y ni siquiera sabemos esa concurrencia al usuario de la que tanto se habla. Ahí yo pienso que también una sugerencia y una recomendación sería no tratar de ir explotando el sistema con esa cantidad, con esa barbaridad de usuarios, sino tratar de hacerlo por ciento y ir viendo hasta dónde ese pedacito de la aplicación que estamos probando, como decía Micaela, ese escenario crítico, pudiera aguantar. Vamos a empezar con un por ciento, no sé, con 10, vamos a aumentar a 20, vamos a aumentar para ir viendo poco a poco la capacidad, porque en realidad tampoco estamos seguros de que esa concurrencia se calculó correctamente, es otra cosa, ¿verdad? Entonces, como ir escalando un poquito este porcentil. Sí, también hacemos eso de escalar como para identificar errores más tempranos y no tanto con toda la carga. Yo dos cosas, ¿no? Una que ha dicho lo de pruebas de performance durante el momento de building o de crear el código. Es que las pruebas de performance se hacen siempre. O sea, no se puede identificar una prueba de performance en el momento de dimensionar el sistema. Tu prueba de performance empieza haciendo profiling en tu código. O sea, está ahí directamente. Y la otra es identificar, como decía bien Micaela, identificar el momento crítico. O sea, ¿cuál es tu clave de negocio? O sea, quiero vender, pues tengo que hacer ventas, ¿no? Checkouts. Pero para hacer un checkout tienes que pasar 5 veces por una búsqueda o 10 veces por una búsqueda. Con lo cual, que me pruebes el checkout con 100 de concurrencia cuando realmente solo llegan 5, es que tu criterio no es correcto, ¿vale? Hazme 20 búsquedas y luego a lo mejor me haces un checkout, ¿vale? Entonces ¿cuáles son aquellos flujos que aparte consumen muchos recursos, ¿vale? Puede ser que una query de un administrador que te vaya a la base de datos, que la haga una vez al mes, te tire el servicio, ¿vale? Porque no tengas separado el analítico del transaccional, que suele pasar, ¿vale? Y eso, o sea, ¿cuáles son aquellos flujos que son críticos? ¿Cuáles son aquellos flujos que se usan mucho y que consumen mucho? ¿Vale? Esas son las 3 variables. Eso que han mencionado me suena mucho como estrategia, ¿no? Y tenemos algunas preguntas relacionadas con esa. Entonces, si pudiéramos englobar o resumir, Iván Chavarría ahí desde Uruguay nos preguntan cómo definir una estrategia de performance. Es muy importante conocer el negocio de la aplicación que nosotros vamos a probar, porque puede que si el negocio lo estén usando muy poquitas personas, ¿para qué vamos a inyectar muchos usuarios? No estaríamos creando un escenario real. Y lo otro es identificar que las pruebas de performance no es solamente simular muchos usuarios concurrentes. Yo puedo hacer pruebas de performance en el frontend, que con un solo usuario puedo medir el comportamiento del browser para mirar, por ejemplo, los Core Web Vitals y cómo el rendimiento del frontend me está afectando la experiencia de usuario. Yo puedo hacer pruebas de performance en bases de datos, que tampoco necesito muchos usuarios concurrentes, o inyectar un volumen masivo de información y mirar el comportamiento de la base de datos. Puedo hacer profiling, que es lo que estamos hablando, de hacer pruebas de performance en el código. Puedo hacer observabilidad, que es mirar el comportamiento de la aplicación en la infraestructura. Entonces, conociendo el negocio, sabemos cuál es la prueba de performance más adecuada para realizar dado el caso. Ahí vuelvo a que no respondimos la pregunta anterior de Magnum, era sobre herramientas para este profiling o
otro monitoreo que podamos hacer durante el desarrollo, en las primeras etapas de desarrollo con respecto al performance? No sé si hay alguna herramienta ahí que se pudiera mencionar. La que uses cuando codificas. O sea, si estás en C Sharp, pues usa y Visual Studio, pues usas el profiling de Visual Studio, el de .NET. Si estás en Java, pues usas todo el ecosistema de Java. Si usas Golang, pues Golang. O sea, lo que más cercano esté a tu código. Yo lo sé, ahí soy muy talibán en esto. Las herramientas de performance son tools. Te tiene que dar exactamente igual la que uses. Bueno, Hay que, mientras no sea tu propio cuello de botella, ¿eh? También. claro. No sé si alguien iba a decir algo más al respecto, Que porque está. ahí Señor que estamos Performa acaba de hablando. entrar. Buenísimo. Ahí, cuando prenda la cámara, saludamos. Ahí que estamos hablando de código, de desarrollo, hay una pregunta de Hans Escobar desde Perú que nos dice, ¿es necesario saber programar para realizar pruebas de performance? ¿Qué creen? Mira, yo pienso que se debe tener un conocimiento, ¿verdad? Yo pienso que se debe tener conocimiento. Ahora, no tienes que ser un experto programando porque en realidad no tienes, a no ser que, por supuesto, a no ser que sea una herramienta para hacer scripting que necesite codificar tu script, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay muchas herramientas hoy en día que son muy drag and drop y son muy UI, enfocadas en la UI. Está JMeter, que es muy agarra, suelta, crea uno, pero incluso dentro de JMeter hay también componentes que tú tienes que saber algún tipo de, o sea, tener conocimientos básicos para poder, quizás, por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba en Uruguay teníamos un problema con una de las herramientas que estábamos probando que estaba encriptada y que entonces para obtener un valor que venía desde el servidor que estaba encriptado con un código de encriptación fulano de tal, nosotros teníamos que simular ese mismo método de encriptación, simularlo en JMeter para coger ese valor que venía desde el servidor, hacer el mismo proceso y devolverlo. Entonces, por supuesto, hace falta tener conocimientos de programación básicos para poder hacer el scripting, en la parte del scripting, porque todo lo otro ajeno a la parte del scripting es todo este tema de quizás, por ejemplo, la monitorización, quizás, por ejemplo, el modelo, cómo modelar la carga de trabajo, cómo escribir un requisito no funcional. Pero yo pienso que donde más nos pudiera ayudar es en la parte del scripting, en la parte esta ¿sabes? No sé qué piensan los demás. Sí, yo creo que como para empezar, si empezás con herramientas como JMeter y eso, no es necesario tener mucho conocimiento de programación, lo básico sí, pero para esos casos que son ahí un poquito más complejos, pero que Vamos a se dar podría la arrancar bienvenida. igual con conocimientos básicos. Ahí va. Vamos a dar la bienvenida entonces a Leandro Meléndez, señor Performance. Ya habíamos dicho que te sumaba, Leandro, así que bienvenido. Gracias por estar. Hola Estamos a en la... todos. Ahí va. Una disculpa por el retraso aquí. No sé por qué el calendar invite me aparecía dentro de 2 horas. Y ya ven que uno vive de esas cosas. Entonces, si no me da ahí un mensaje el amigo Delvis, no me entero. Muchas gracias, amigo. Qué bueno que pudiste estar. Estábamos respondiendo la pregunta, hemos respondido ya algunas preguntas del público y esta era si es necesario saber programar para realizar pruebas de performance. No sé en tu experiencia, si quieres, responde esa y así ya rompes el hielo en esta instancia, en tu llegada y continuamos. Bueno, es esta es una postura muy personal, es debatible. Mucha gente tiene diferentes opiniones donde creo que ambas aplican. Yo soy más pro de que saber programar y entender qué está pasando adentro para explicar algún cuello de botella, algún problema con lo que estamos probando, es crítico, nos va a dar muchos puntos, ¿no? Pero hay muchas herramientas que también ayudan a que se haga algo, también depende a qué nos referimos. Performance en general, son muchos temas, pero automatización para pruebas de carga, ese es otro donde tenemos herramientas que son drag and drop, facilitan automatizar los procesos y que tal vez no es tan necesaria la programación. Algo que sí es muy importante es entender temas como HTTP, los requests, todo este tipo de solicitudes y cosas que pues es alrededor de donde vamos a estar midiendo el performance casi siempre, ¿no? Hardware, todo lo que es CPU, RAM, red, disco duro. Entonces, es un muy buen complemento, casi requisito entender de programación,
pero no es crítico. O sea, conozco muchos ingenieros de performance que sobreviven bastante bien sin ese conocimiento, pero nos ayuda a identificar muchos problemas que varias veces problemas de programación generan problemas de performance. Y si no lo entendemos, no va a haber otro modo de diagnosticar. Muy relacionado a eso que estás diciendo ahí, Leandro, hay una pregunta que nos llega al chat de Carlos Salgado que dice, ¿cómo hacer prueba de performance en Shift Left? ¿No? Empezar más al inicio del proceso. Iteración continua y dice, ¿cómo medir si un cambio en el código puede afectar a nivel de performance en etapas tempranas? Parece que es Bueno, como desarrollador y saber cómo cada implementación, cada cambio, medir esa afectación. algo importantísimo para eso es tener buena instrumentación, observabilidad de nuestro software y nuestro hardware desde lo más a la izquierda posible en el Shift Left y tener muy claros estos criterios de qué me importa en temas de performance, porque no podemos poner atención a todo. Hay elementos que va a ser importante poner atención al tiempo de respuesta, otros a la memoria, otros a la red, otros incluso a la temperatura del CPU o que el celular no me esté quemando la pierna. Eso tiene que ver con performance. Pues mandamos todo esto a la izquierda cuando se define qué hay que hacer y al crear el software, implementamos esta observabilidad, telemetría, métricas e incluso automatizaciones que nos den esta información, ¿no? Y tenerla constantemente. Conforme el software va avanzando hacia la derecha en todos los ambientes, si lo quieren decir dev, staging, pre-prod, QA, como le quieran llamar, vamos a saber el performance. Y como lo vamos a tener continuamente, viene un nuevo cambio y vamos a saber ese cambio que tanto va a estar impactando incluso hasta llegar a producción. Claro, es muy importante tener algunos triggers, algunas automatizaciones que nos lo digan constantemente y que prueben algo de carga, no trancazos, no load testing a full, pero ir analizando cómo impacta así solo a sus versiones pasadas y a otros elementos que están alrededor. Es un benchmark, comparar. Benchmark. Exactamente. Benchmarking es lo que tienes que hacer. Y la otra es, bien que lo lleves al shift left, cuanto más rápido mejor, cuanto antes lo hagas mejor, pero también podemos ir shift right. O sea, haz pruebas en producción, haz caos en producción, mira en la carga en producción, de ahí sacas métricas y modelado para alimentar tus tests. ¿Vale? O sea, tienes que retroalimentar tus tests con todo lo que saques de producción, con todos los datos de producción. Con lo cual, si lo tienes instrumentalizado, alarmado, observabilidad, pues tus pruebas de carga mejoran siempre. O Súper sea, interesante lo que Exactamente. Ahí dices. lo que decía Almudena, perdona. No, No, dale, iba a decir dale. que ahí lo que decía Almudena es importantísimo esta parte de tener métricas para poder comparar con, ¿verdad? O sea, y eso hay que hacerlo desde una etapa temprana, ¿verdad? Poder ir generando métricas para hacer algún tipo de, para llamarlo como, de seguimiento de esos componentes que tú vas probando durante todo tu proceso, ¿verdad? Entonces es súper importante esto de las métricas, el benchmark, importantísimo. Yo me quedé, que no la quería resaltar, con lo que decía Mudena de las pruebas en producción, ¿no? Como tester siempre tenemos como cierto pánico a tocar producción y si rompemos algo en producción, ya mencionaban que las pruebas de performance no rompen nada, sino que comprueban, ¿no? Ciertas estadísticas y demás, status, no sé cómo decirlo bien, disculpen ahí. Pero ¿cómo sería esto, pruebas en producción? No sé si podemos profundizar un poquito ahí porque me llamó la atención el tema de si estamos en producción, ¿cómo genero esa supuesta conectividad de usuarios no reales en producción? ¿No me afecta? No sé. ¿Cómo serían pruebas de performance en producción? ¿O es un ambiente más a salvo? No sé. bueno, a ver, en mi experiencia, yo tengo varias experiencias en producción haciendo pruebas. Lo primero es que siempre tengas como, bueno, tus robots sintéticos, ¿no? Tus ondas sintéticas en producción, haciendo pues el flujo que tienes que ver para ver los tipos de respuesta, por ejemplo, con una herramienta como Web Page Test. Puedes hacer un flujo en el que miras tu frontend, tu aplicación y puedes ver la satisfacción del usuario. Luego, cualquier otra herramienta en la que tengas un flujo sintético, también lo puedes hacer. Y luego ya te entras ya en otro grado, ¿no? De, por ejemplo, hacer un caos, un gaming day,
¿vale? En el que durante cualquier periodo del día tú puedes tirar, bueno, en el caso de que estés en cloud y microservicios, ¿vale? En monolito no creo que, que sea factible, pero cuando estás en georreplicado, redundado, tienes tus servicios y microservicios en cloud, no necesariamente Kubernetes, pero si tienes Kubernetes, pues también es la práctica más lógica, pues agarrar un día y hacer el Gaming Day y lanzar tus pruebas de caos ahí para ver que no afecta a nadie, ¿vale? Luego por la noche, si quieres en un valle, puedes tener, yo qué sé, Exacto. un environment en producción que lo llames homologación, ¿vale? Donde esté absolutamente todo el software o tus features deployadas y puedas atacar a ese environment más aislado dentro de todo el networking de producción, dentro de todo tu ecosistema de herramientas, desde backups, actualizaciones de software, tienes herramientas integradas con terceros, toda la parte de monitorización, web analytics, los WAF de seguridad, todo el networking de producción. Es que necesitas medir eso. Y muchas veces en los entornos anteriores no tienes todo ese ecosistema de hardware, software, infraestructura alrededor. Entonces tienes que hacerlo en producción sí o sí. Y tienes que medirlo en producción. No Yo sé, pienso también ahí que que esta pregunta viene porque existe un miedo y quizás algunos tipos ¿sabes? De pensamiento de que probar en producción no se puede, no podemos probar en producción. Y no tanto desde el punto de vista de nosotros los testes de performance, sino también desde algún tipo de nivel gerencial, ¿sabes? Donde se tenga miedo por si pasa algo con la aplicación. Pero yo pienso que debemos acabar con ese tabú, ¿verdad? De que no en producción no podemos hacer pruebas de performance y no todo lo contrario. Hay que hacer pruebas de performance en producción porque hay muchos tipos de configuraciones y de temas que tú no lo puedes comprobar en un estado, en un ambiente de QA o staging o whatever, el ambiente que sea, y que solamente se puede hacer en ese ambiente de producción. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, muchos piensan, no, podemos acercar lo más posible o lo más realístico, no, ¿por qué no hacerlo en un ambiente de producción? Hay muchas maneras, hay muchas estrategias para poder hacerlo. Sobre eso nos preguntaban, ¿alguna estrategia para la gestión de datos en producción para no afectar el ambiente? Nos decía el amigo Teobaldo Paque. No sé Ahora, si hay con el de datos. ahí también es pintar una línea muy importante. Estamos hablando de performance en general para producción o pruebas de carga, porque pues muchas veces lo primero que hacemos es le voy a pegar tanto a producción, la voy a tirar, ahí no está bien. Y la verdad es que hay muchas situaciones donde producción no va a ser del mismo tamaño que nuestros otros ambientes. Y cuando queremos una prueba de capacidad, así de empujar el hardware a los límites, lo más probable es que producción, incluso por temas de configuración, es el único donde tenemos un resultado totalmente confiable, ¿no? Y en temas de performance en general, es súper recomendado hacer pruebas a través de observabilidad, a través de mediciones y saber cuál es el performance en producción cuando estamos liberando nuevo software. Además de que quitarnos un poquito de la mente este tema de todo es automatización y todo es carga, porque podemos hacer pruebas incluso de carga con usuarios reales, para hacer procesos de liberación, verde, azul, canario, AB, todas estas que están en boga, y tener un segmento de usuarios y mandarlos a ese nueva versión, esa versión azul, y péguenle. Ustedes generen carga, son usuarios beta, son usuarios que ya están hechos a la idea que pues vamos a tener un sistema un poquito de pruebas, pero están felices por checarlo. Y con ellos podemos generar la carga de una utilización normal e ir viendo qué ocurre, cuál es el performance bajo carga. Entonces, ahí también es muy importante tener claro, tener bien el ambiente para que podamos probar en producción o no es a veces común que tengamos, sí, este es el verde, este es el azul y tengo 500 servidores, aunque hoy en día con la nube es un poco más viable. Tenemos muchas instancias, tenemos replicables relativamente fácil y más barato un poquito. Entonces, hay que cambiar un poco esta mentalidad porque, como decía, creo que fue Almudena, ya no es tanto el monolito con lo que estamos trabajando, ya no es
caos, replicarlo y tener otra instancia. Realmente hoy en día con Infrastructure as a Service o Platform as a Service, replícalo. Tenemos segunda instancia, pues quedó bien, sirve, o sea, incluso publíquenlo un momento, está funcionando bien, el performance se ve bien, ok, apaga el viejo y pasamos todo para acá. O sea, hay muchas estrategias donde podemos probar y garantizar el performance en producción. Piérdale el miedo, es súper importante que comiencen a hacerlo y entender cómo se puede hacer. Por acá parece que llamó la atención el tema de los ambientes. Nos pregunta Bruno Alejandro, ¿cómo entra el ambiente en las pruebas de performance? ¿Tienen condiciones especiales o cuál es el tipo más común? No sé si ya está medio respondido o si quieren hacer alguna votación ahí. Si tienes un problema de código, en tu máquina va a salir rápido. Es El primer importantísimo ambiente. detectarlo en Es lo que dice Leandro, o sea, es que estamos confundiendo, o sea, hay muchos tipos de performance, hay muchos tipos de prueba. Si vas a hacer una prueba de dimensionamiento antes de ir a producción, pues querrás un entorno parecido a producción. Escalable, 1:3, 1:5, lo que quieras, con un ratio escalable y que lo sepas detectar. Pero en una prueba de dimensionamiento. Si tú vas a tener un problema de código, lo lanzas en tu propia máquina que va a salir. Si tienes un problema de memoria, va a salir. ¿Tienes un leak? Saldrá. O sea, seguro. Con Y Cuanto es más respecto, pequeña la algo máquina, que más rápido sale. nos pasaba mucho en proyectos. Yo llegaba a, ok, aquí está este software, automatízalo y comienza a pegarle carga. Oye, pero así solo está muy lento, así solo está comiéndose la memoria, así, ¿por qué? ¿Cómo llegó a mí? ¿Cómo es que esto no se cachó antes? Y esto es importante que todos los equipos comiencen a estar conscientes de esta situación, porque si no es un perdedero de tiempo, porque ya compilaron, ya hicieron el build, ya está en el nuevo ambiente tal vez de performance, pero trae ese problema, casi de por qué este cuento del emperador está desnudo y llegó hasta acá. ¿Por qué lo dejaron llegar hasta acá? ¿Por qué nadie le dio importancia a que esté tan mal el performance? O no necesariamente tan mal, detectar que hay una variación que puede causar problemas. Súper importante. Ahora lo que mencionaban, por ejemplo, hacer pruebas en producción, cuando tenemos un ambiente que no es igual al de producción, no podemos generar resultados o conclusiones diciendo que esto es lo que va a pasar en producción. Al menos si el ambiente tiene especificaciones menores, es lo que va a pasar en el peor de los casos. Más no quiere decir que es lo que en realidad va a pasar en producción. La única forma de saber qué es lo que va a pasar en producción es probando en producción. Entonces es muy Pero eso importante tener eso en cuenta. para pruebas de capacidad o empujar al límite, porque si queremos más bien validar que no hay problemas, como dice Almudena, estamos en preproductivo y es un poco más pequeño, pero ya identificamos que tal vez con la mitad de la carga que hay en producción, la 10ª parte, vemos que está actuando diferente a otras versiones o no está bien, ni siquiera lo dejamos llegar. O sea, hay ciertos casos donde sí, tener producción o un ambiente de pruebas casi idéntico es importante, pero realmente son pocos, son los menos que hoy en día me ha tocado pues trabajar con, ¿no? El chiste es más bien detectar estas desviaciones del benchmark que ya tenemos. ahí que mencionan tipos de pruebas de performance, que hay varios. Recuerdo una charla anterior que tuvo acá señor Performo, la recomiendo, la dejaremos en la referencia. Y yo ahí recuerdo que mencionaba como que performance no solo es pruebas de carga, también está el tema de cómo afecta cualquier cambio que hagamos en la tarjeta de red, la memoria, el disco, demás, diferentes elementos. Aquí, hablando de esto de tipos de pruebas, nos preguntaba Adriana Troche desde Cuba, dice, ¿cuál es la principal diferencia, algo muy específico, entre pruebas de carga y pruebas de estrés? No sé si podemos responderle ahí, entre esos dos tipos de pruebas. Digo, pruebas de estrés, un tipo de pruebas de carga, porque las pruebas de carga puede ser la de durabilidad, de pico, de estrés, breakpoint, no recuerdo cómo traducir eso. Entonces, la diferencia es, estrés es un tipo de todas las mezclas posibles que se pueden hacer de pruebas de carga, que pues hay algunas estándares y otras que, sí quiero que la primera media hora suba hasta el máximo, luego la siguiente media hora baje un poquito, luego que vuelva a subir. Hay muchos escenarios, tipos de pruebas de carga que pues se pueden hacer y creo yo, no, hasta donde sé no hay un estándar o la Real Academia de Performance y pruebas, pero creo que así me hace sentido a mí.
Buenísimo. Lo que dijo Alberto Saboya en 2007, y ya está, no hay mucho más. Para mí, siempre pongo el mismo ejemplo, es como hacer una maratón o hacer una carrera de vallas de 100 metros, ¿vale? O sea, pon el símil del deporte. ¿Aguantas haciendo 100 metros como Usain Bolt con tu corazón a 180 durante más de 5 minutos? Eso es Ambos una son carreras, algunas tienen variación, pero velocismo, como se llame ahí. Y eso Siempre es muy pongo importante. Por ejemplo, una prueba de carga puede ser mirar cómo funciona la aplicación durante 1 o 2 horas, pero no es lo mismo tener una prueba de estrés en donde todas las personas que van a ver la premiere de Game of Thrones se conectan 20 millones en un minuto. Ahí sí, ya es otro profile. Buenísimo. Me gustaría volver acá a desarrollo, ¿no? Hay varias preguntas de eso, parece que se han conectado desarrolladores acá, buenísimo, que no solo quede del análisis del testing. Y nos preguntan, Dolores Franco desde El Salvador, ¿qué es más conveniente? ¿Continuar con el desarrollo a pesar del performance o resolverlo antes de avanzar con atrasos en entregas? Ahí hay una historia en un libro que me gusta mucho, de Mythical Man Mode, el hombre mítico del mes, algo así se traduciría. Un libro de los 70s, donde explican esto, ¿no? Pides un platillo en un restaurante, te dicen va a llegar en 5 minutos. A los 5 minutos te dicen, oye, el platillo que pediste todavía está crudo. ¿Quieres esperar un ratito más y invertir ese tiempo? ¿O te lo traigo así por cumplir? Y la mayoría de proyectos, como dicen, empujan el desarrollo. No, quedamos en esta fecha y hay que entregarlo. Y acaban comiendo platillos crudos, mal cocidos o que no saben bien. En lugar de invertir un poquito más y tener ese beneficio de que quede bien lo que necesita. Bueno, ya más directo, resuélvanlo en cuanto lo detecten y no dejen que siga avanzando. Ahí viene muy relacionado a esta que dice, y nos dice Nicolás Vivas desde Chile. Influencia de la prueba de performance sobre la forma de elaboración del código o desarrollo. Es decir, si quiero tener en cuenta el performance mientras desarrollo, ¿qué tanto me influencia eso en la propia forma que lo hago, ¿no? De desarrollo? ¿O es simplemente observar y tenerlo en cuenta? Algunas veces tienes que diseñar hacia performance. O sea, tienes que saber que tienes que redundar, que tienes que georreplicar, que tienes que tener paralelismo, que tienes que tener, esto tiene que ser un singleton, algunos patrones de performance, porque el código tiene que ser así. Tienes que pensar que es para 20.000 usuarios concurrentes en una campaña de Navidad, no para, o para un partido de fútbol o para una premiere de Game of Thrones, y no para 200. Pero algunas veces, o sea, primero saber a quién va. Y entonces tu código tiene que ir asociado a esa arquitectura. De esto va Incluso, para tanta gente. incluso desde el diseño también se debe pensar en performance. Existe un área bien interesante que es el perception of performance, o sea, en la percepción que yo tengo del performance. Aplicar eso en el diseño, porque por ejemplo, tú puedes crear tipos de animaciones que te permitan, no, Mm. yo diría engañar el cerebro, pero bueno, no es engañar el cerebro, es, tú sabes que el tiempo objetivo es diferente al tiempo este que es medible. Entonces, la idea es tratar que en el diseño tú puedas diseñar pensando en la percepción del performance, cómo el usuario pudiera sentir que la aplicación va más rápido de lo que normalmente parece, pero en realidad es el mismo tiempo, pero incluyendo, por ejemplo, los skeleton skins, ¿sabes? Esto mismo que pone LinkedIn, Facebook, que son como animaciones que parece que se van cargando, o son técnicas que se usan también para esta parte del diseño. Incluso en el diseño también se pueden pensar en el performance. Es el Ahí, síndrome de página blanca, que el usuario no tenga la percepción de Exactamente. que No tenga una página blanca esperando. Y le Y pones una existen espina. técnicas bien enfocadas en temas de programación, por ejemplo, poner los elementos principales en el top de la página para cuando el DOM cargue sea eso lo primero y se vaya cargando gradualmente lo que sigue, el uso de las imágenes optimizadas. No es lo mismo poner una imagen que vaya cargando linealmente como antes, un pedacito, otro pedacito, a poner algo que sea un poco borroso, pero que tú sepas lo que va a venir. Entonces eso te ayuda a sentir que va más rápido la aplicación. Incluso ahí también parece casi puesto. Yo estoy empezando ahí como un movimiento, un concepto PDD, Performance Driven Development, donde
tomar en cuenta estos temas de performance ni siquiera cuando empezamos a escribir código, sino yéndonos un poco más atrás. ¿Qué clase de software y aplicación queremos crear antes de poner el primer teclazo? Que ya sepamos, ok, qué lenguaje de programación conviene más, qué equipo tenemos, qué hardware, qué distribución en la topología de la solución. Todo esto, en teoría, lo pensamos con performance en mente, que va a ser más eficiente, más rápido, costar menos en la nube, detalles así. Y al principio de cada sprint que tenemos una nueva tarea, definir, oye, ¿qué me interesa en temas de performance de este nuevo task? Como bien decían, una cosa de Game of Thrones, queremos que a lo mejor el ancho de banda no es tanto un problema, pero que responda rápido. Y si tenemos algo que, no sé, una imagen, como dice Delvis, en una página web, no queremos que sea una imagen 4K y súper alta definición para la primera pantalla, y nos interesa que responda rápido. Entonces, son elementos que tenemos que definir. Y si le decimos al developer, oye, importa que no te conectes tantas veces a la base de datos, que no hagas full table scans, algunas cosas que en algunas situaciones, oye, estoy sacando una imagen, ¿qué me importan los table scans? Si no, en este no aplica, en este sí. Entonces, definir esto y que el development comience a tener en mente, oye, tienes que cumplir con estos requisitos, que tu nuevo método, clase, imagen, página, no sea de tal ancho de banda, que no consuma tanta memoria, no agarre tanto o no jale tanto de la base. Muchas cosas que absolutamente es recomendable que lo tengamos en mente al empezar a programar. Incluso de forma práctica podemos ver un caso real haciendo pruebas de frontend con una herramienta open source que se llama SiteSpeed.io. Tiene un plugin que es un coach. Después de que ejecutes la prueba de performance o diseñes el caso que estás intentando probar, el coach te dice cuáles son las imágenes más pesadas, los JavaScripts, qué es lo que tienes que cambiar, cuáles imágenes no están comprimidas. Entonces, digamos que te da todos los consejos que necesitas para optimizar el performance de tu frontend. Y de esa manera, a medida que vayas realizando pruebas de manera continua, vas aprendiendo esas buenas prácticas para implementarlas en otros proyectos antes de que te vuelva a ocurrir. Y sobre todo eso del frontend. Oh, perdón. Solo es una cosa. Lo que dice John son las 14 Golden Rules de Steve Souders. ¿Vale? Que se Eso, basa en SiteSpeed.io, Web Page las Test, reglas. Wireflow. O sea, léete el libro. Eso mismo iba a comentar. Ahí yo tengo el libro. Es verdad que Ahí está está. interesantísimo. Ahí lo tengo. Está muy interesante porque ¿Cuál es simplemente. el libro ahí? Para luego ponerlo bien en la referencia, que quede claro cuál es. Ya sí, yo lo puedo buscar. Está acá en duro. Yo también En lo tengo formato por duro. aquí. Son cosas viejas de Sí. Lo que me interesa 2007, el performance. De 2007, pero ¿sabes? Es interesantísimo porque muchas veces pensamos, bueno, vamos a arreglar el performance, vamos a meterlo en el backend, vamos a hacer un script JMeter. Vamos a leernos desde el frontend, el HTML, lo que podemos, porque eso es de cara al usuario final. Ahí está el usuario final viendo qué pasa con este tema. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer desde el frontend, desde HTML. Y no solo eso, que son cosas fáciles de implementar, ¿verdad? Y porque más incluso, baratas. y baratas, ahí mismo Más que baratas son de muy. arreglar. Exactamente, porque incluso existen, como decía John, muchas herramientas escáner de estas que tú puedes escanear tu website y te dan dónde es que falla tu HTML en la regla tal. Y no solo eso, te dice, falla en la regla minimizar el JavaScript, pero te dice, minimizando el JavaScript tú puedes recobrar tantos bytes, tanto tiempo. O sea, muy nutrido, muy detallado. Incluso en el libro de Steve, él además de esto, él pone, por ejemplo, un website optimizado y uno sin optimizar. Y tú puedes probar tú mismo, por ti mismo, cómo es que cambia cuando tú optimizas algo en ese website que no está optimizado y cómo entonces ese tiempo disminuye con el optimizado. Interesantísimo. Después podemos poner por acá el libro para que lo tengan. No poner atención ahí al web performance también es un problema que creo que muchos equipos están teniendo hoy en día, que es muy importante, como dicen, validar esto porque tienes ya muchos widgets que puedes poner en la página principal, un React, ahí se me olvidó el nombre del otro súper popular, Angular. Angular, Ruby. Vue. Ahí está. Y estos luego abusan, me ha tocado en la primera pantalla, pon, como decía hace rato, imágenes grandes, JavaScripts que casi puedes meter un sistema operativo a la máquina del cliente del usuario
Y es así de, pero el backend funciona increíble. Sí, pero le estás mandando un JavaScript de 100 megas que casi está instanciando un Linux en el browser. Y lo hace muy pesado. El performance en el backend, wow. Pero en el frontend, le estás cargando, le estás aventando, no tienes caché, no tienes CDNs. Hay también N cosas que es importante que pongan atención o que lo piensen antes de implementar, porque pues sí, se puede ver bonito al final, pero pues puede ser muy pesado. Ponle un video en la primera página. No, son cosas donde... El GIF aquí, buah, eso lo he vivido. Y cosas como, yo qué sé, que tengas 20.000, 20.000 no, pero que puedas tener 20 dominios distintos, ¿vale? Que es diciendo, pero ¿por qué vas a 20 dominios distintos con 20 redirecciones cada dominio y haces 20 SSLs y 20 DNS? A ver, hazlo un poco más sencillo. O sea, Google es la sencillez. Buscador, cojo, ya está. Exacto. Un sitio. ¿Vale? Entonces, número de request, no solo el tiempo de respuesta, porque a lo mejor el tiempo de respuesta, yo tengo un Nokia, ¿vale? Un Nokia. Esto es un Nokia. O sea, baja gama. ¿Vale? El que tenga un iPhone último, que no sé ni cuál es el último, pues tendrá mejor rendimiento que yo, seguro. Pero es que tus usuarios, no todos tienen el iPhone de alta gama. ¿Vale? También tienen que ir en pobres Nokias. Sí, exactamente. Bueno, este es el libro que mencionaba también Almudena, que yo tengo acá, High Performance Website, Steve Soder, del 2007, pero de que sea del 2007 no quiere decir que esté un poco lejano, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que se pueden implementar y ahí está linkeado con el website al que tú puedes ir y probar esto de la optimización. Interesantísimo este libro. Hay algunos en el chat, por ejemplo, Javier Cortavita, que dice que lo leyó y que es muy útil, así que recomendable. Lo dejaremos ahí también el nombre luego, la referencia en la descripción del video, cuando quede el video en YouTube, para que puedan también acceder a él, lo que les interese. Muy interesante todo lo que estamos mencionando. Hay aquí algunas preguntas que van más así a lo práctico. Por ejemplo, una que dice, ¿cuándo debe ser obligatorio hacer pruebas de performance? Esto nos llega de Catalina de Chile. Sí. Sí, siempre. Sí, o sea, Siempre. no siempre hacer solo pruebas de carga, pero performance, tenerlo medido y estar consciente de él casi en toda la aplicación, sí. O sea, siempre lo digo, es como muchos proyectos llegué y no tenían idea de cuál es su performance, qué está pasando, utilización. Aventaron el software a producción al mundo y ahí están dando quién sabe cómo, ¿no? Y es como volar un avión sin instrumentos. Claro que agregan peso, lo hacen un poquito difícil, pero yo no me subiría a un avión que ni siquiera tiene ventana, ¿no? Y mucho software está así en temas de performance. Importantísimo que lo tengan probado y consciente, sabido, medido, evaluado. La clave para saber si necesitas pruebas de performance o no es si te importa la experiencia de usuario. Si te importa el resultado, qué va a pensar el usuario cuando esté usando tu aplicación, es porque necesitas pruebas de performance. Si eres un monopolio y el usuario no tiene de otra, ahí haces lo que quieras. Pero son pocos los monopolios. Ahí, no, Sí. no se te escucha por si estás en mute o algo. Ya, sí, Eso. no, iba a hablar sobre esto mismo, sobre el tema de que hay que valorar siempre, ¿sabes? Con respecto a lo de performance. Siempre va a hacer falta los temas de performance. En caso de que, por ejemplo, hay algunos proyectos de que no es que no sea interesante para el equipo, sino que la gerencia dice, no quiero. Pero incluso en esos proyectos donde nosotros hemos estado, bueno, donde yo he participado, no he hecho como tal una prueba de performance, pero lo que he hecho mi script bien básico y lo que estoy haciendo es dándole seguimiento en cada release que va pasando con esos tiempos de respuesta para hacer algo, ¿entiendes? Porque puede ser que cuando tú estés en metodología ágil, que vayas añadiendo nuevas funcionalidades, puedan afectar otras que ya tú tienes. Entonces, por ejemplo, perfecto, no estoy haciendo una prueba de performance o de carga, pero con ese script lo estoy ejecutando y estoy viendo entonces cuál es el comportamiento de esas funcionalidades en en todos los sprints. E incluso como decían hace un momento, con herramientas muy directas, o sea, performance no es solo scripting, es muy divertido, todos tenemos el vicio, buen hábito, no sé, pero muchas veces llegamos a un proyecto y como decía de Luis, el primer día, ni siquiera han pasado 2, 3 horas, ya abrimos la aplicación, el networking tools, el developer tools del browser,
Y ahí de inmediato, oye, este servicio está tomando 4 segundos, esto está trayendo demasiados kilobytes, esto está lento, esto está grande. En un par de horas puedes dar una prueba y feedback del performance de tu sistema facilísimo y no se necesita entrar a scripting. O sea, hay cosas que detecto que digo, no necesitas carga todavía. O sea, ni siquiera me atrevo a empezar a scriptear porque vas a tener que hacer tantos cambios en lo que estoy viendo. Como Exacto. parte de la cultura, cuando se está definiendo un equipo de testing para un proyecto y hacen el team shape, piensan en los funcionales y en los automation. O sea, si está funcionando bien y el automation entra a ayudar a aumentar la cobertura del proyecto, pero no se preguntan, bueno, y el de performance, no vamos a romper nada en este momento, de pronto no lo necesitamos. Entonces, es importante que, así como el funcional está mirando que todo esté bien, el de automation le ayuda a los funcionarios a aumentar la cobertura, el por qué está funcionando la aplicación ahí. Así es como performance entra a ser parte del tema. Y lo que decía John, por ejemplo, performance es experiencia de usuario. Yo me quedo atónito con lo que pasa muchas veces con estas estadísticas del comportamiento que tiene un usuario final frente a una aplicación que pudiera demorar. Es increíble que con tan solo 3 segundos, según las estadísticas, un usuario puede abandonar un sistema. Entonces, por supuesto, todas las pruebas son importantes, todas las evaluaciones son importantes, ¿verdad? Pero el tema del performance también hay que tenerlo presente para eso, para no poner descontento a los usuarios finales. Hay personas incluso que, o sea, no, todo ahora mismo, siempre andamos apurados, no queremos que nada sea lento. Entonces te imaginas que tú vayas a abrir una aplicación y que te tenga que demorar, más aún si es un website que sea de e-commerce, por ejemplo, de competencia. Si yo tengo el mismo producto en Amazon y también lo tengo en eBay, yo no voy a esperar 10 segundos, 20 segundos, no, yo lo busco donde más rápido sea. Entonces, es experiencia de usuario. Y también es importante, no solo con clientes o usuarios externos en una página de servicios o que vendemos algo, hay sistemas internos y me ha tocado mucho que digan, pero son empleados que se lo fumen, me vale, ¿no? Como casi como, ahí sí es un monopolio, no le queda de otro al empleado. Y como manager o empresa, organización que estoy creando esa plataforma para incrementar el performance o la productividad de mis empleados y les doy algo que los alenta incluso, eso que estoy invirtiendo en ese software me va a causar incluso más costos. O sea, hay pérdidas, molestias, empleados tristes, baja moral y cosas que pues también en teoría no queremos, ¿no? O sea, Algo sí. que mencionaba ahorita Almudena es el tema del costo. Si nosotros mejoramos la experiencia del usuario, reducimos los tiempos de respuesta de la página, aumentamos el conversion rate, podemos tener más ventas. El cliente se puede beneficiar económicamente de mejorar el performance de su aplicación. Entonces el costo también se vuelve importante. Buenísimo todo. Aquí quiero introducir una pregunta que nos están haciendo por todos lados. Tenemos a varios, Ángelo, Meuris, Mariela, Juan Pablo, Matilde, varios preguntando sobre herramientas. Nos preguntan sobre herramientas para rendimiento, estrés, carga del lado del cliente, en mobile, no sé, si se atreven a recomendar o las que utilizan o las más comunes para diferentes tipos de capaz ambientes o pruebas que pueden hacer. Y resumimos como todas estas preguntas que nos han llegado. Se ve que hay bastante inquietud sobre cuáles son las mejores herramientas, las más usadas, preguntas por libres y demás. Bueno, pues sí puedo empezar. Empieza tú con la tuya. Para los que no saben, bueno, yo recomendaría, depende, porque no hay la herramienta, no hay una que es mejor para todo. Eh, si están haciendo web performance o frontend que no tienen de otra, hay herramientas hasta casi un load runner, les digo el True Client, pues sí, ahí tendrían que usarlo. Eh, y también si están en la capa de servicios o pruebas más directas, quieren incluir, pues sí, de entrada ahí está K6 que lo recomiendo para eso, ¿no? Es para developers, el código lo pueden rápido escribir una prueba, meterlo al pipeline y echarle. Si están haciendo Python, está también Locust, está Gatling, depende de lo que se adapte mejor al equipo y depende qué capa estén automatizando, porque también JMeter es bueno en la capa de servicio llamada HTTP para muchos pasos. Yo a veces pasos largos, casos de prueba complejos en K6 no lo recomendaría tanto.
tal vez pásense a K6 Browser, pero JMeter con el drag and drop tiene un poco más de ventajas, pero si su equipo es puro desarrollador y no conocen JMeter, no saben de ese drag and drop o la GUI, pues te van a decir así como de, ya no voy a usar esa cosa. Entonces, ese XML farragoso, horrible. ¿cómo lo meto a un GitHub? ¿Cómo lo meto en mi pipeline? No se puede automatizar o editar tan fácil. Y hay otras herramientas que son bellísimas para eso. O también, ¿qué están probando? SAP GUI, híjole, no les queda más que Neoload y LoadRunner, salvo que alguien sepa de otra, creo que son las únicas que se pueden usar para automatizar ese tipo de cosas. Entonces, LoadUI. La única más, cierto. no hay más. LoadUI, que no sé si se sigue haciendo, pero pocas más. Ya casi yo, no lo he escuchado, yo creo sí. que no, ¿verdad? Lo que dije antes, las herramientas es lo que necesites, o sea, lo que estés más cerca del código, aquella en la que tú estés más cómodo. Es lo único. Y a mí, como recomendación, a mí me gusta mucho, que realmente no es código, bueno, no sé si es una herramienta, BlazeMeter Taurus. ¿Por qué? Porque te permite hacer un wrapper del resto de herramientas. ¿Vale? O sea, un YAML que configura que puedes llamar a un JMeter, puedes llamar a un Gatling, puedes llamar a Locus, puedes llamar a lo que quieras, a un Selenium. Entonces es como, no sé qué hacer, pues cojo un BlazeMeter y ya sabré qué voy a codificar. Pero lo que estés más cómodo, o sea, aquello en el que tu equipo esté haciendo. O sea, no puedes irte, no puedes, yo qué sé, que tú estés, no sé, hagas las pruebas en tu software esté en Golang y tus test estén en Python. ¿Por qué? Pues los pones en Golang. Ahí generalmente yo contesto esa pregunta de ¿cuál es la mejor herramienta para cocinar? La que necesites. ¿Qué estás Sí, haciendo? ¿Sopa o steak o postres? Va a cambiar muchísimo la respuesta. Y Hay un normalmente tienes un ecosistema muy ecosistema. grande. Yo no uso solo una, yo uso Ujú. 4 o 5. O sea, En la cocina no tienen solo una, traten de tener todo lo necesario a la mano. Ese también muy bueno, Almudena. sí, y Claro, para sumar ahí a los que le gustan más o son desarrolladores y prefieren picar código, en Abstracto nosotros tenemos una herramienta que es Java DSL que te permite crear test de JMeter como código Java. Y eso sí, después lo pueden integrar a sus pipeline. Así que es nuevo y por ahí les puedo pasar el link al Git por si les interesa Vamos también. a ir Pero como dicen, tenemos un montón de herramientas que usamos siempre. Yo la que más uso es JMeter y es con la que arranqué. Y bueno, pero también uso Taurus, uso Gatling y un montón más. Así que Sí, este tema de las herramientas, como decía anteriormente, depende de tu ambiente, ¿sabes? Y también hasta de lo justo también, ¿sabes? Si quieres hacer un poquito más enfocado en código, pues mira, entonces JMeter no te va a servir porque tienes un poco más UI. Pero lo que sí es una realidad que quizás, por ejemplo, para las personas que recién comienzan, que no tengan experiencia en código, quizás sí puedan irse, por supuesto, a un JMeter o quizás a otra que sea un poco más enfocada en UI para poder aprender un poco de esto, ¿verdad? Y por supuesto, JMeter, saben, es una de las más populares en open source y mucha gente empieza en JMeter porque es muy fácil de aprender y no requiere tanto tema en código. Ahí yo debatiría un poquito, más bien desde dónde está empezando alguien, porque también, bueno, como me ocurrió a mí, yo venía de development cuando entré a performance y me fue medio fácil LoadRunner porque era código, era puro código y pues sí tenía su grabador y todo, pero alguien que es muy ajeno a development o está acostumbrado incluso a temas, no sé, más de redes, más de llamadas, JMeter le va a quedar súper bien porque pues es ir agregando las funciones. Entonces, también hasta para empezar, yo batallo para decir cuál es el más fácil. O sea, si ya saben hacer código, estas herramientas de puro código se les van a hacer muy buenas, pero si no están acostumbrados, como muchos de QA nos pasa, pues herramientas más drag and drop o más amigables como JMeter. Ahí me reafirman sobre pruebas de performance para ambientes mobile. No sé si son las mismas, si hay algunas específicas. Ahí también hay que pintar la diferencia, qué performance estamos hablando. Queremos medir el performance de la aplicación de servidor
que maneja tu aplicación mobile o el performance del mobile. Ahí los amigos de Abstracta estaban también apoyando Con a Aptim. Sofía con Aptim, que es el performance del mobile, el performance que tiene este aparato, que es como un browser. Cuánto está descargando, cuánto CPU, cuánto está, porque es muy diferente que es lo que estamos probando. Y muchos piensan que tienen que automatizar muchos mobiles generando carga hacia una aplicación, cuando la mayoría ya funcionan a través de servicios y hay que enfocarse en simular esos servicios si queremos estresar al servidor o medir el performance de nuestro móvil. Entonces, ahí también la herramienta depende de qué estén haciendo o cuál sea el objetivo en cuanto a performance. Eso es muy importante, diferenciar si la aplicación es nativa o si es híbrida. Entonces, si vamos a medir el performance del dispositivo, cuando estemos usando la aplicación, qué tanto se afecta la batería, la CPU, la memoria, la forma en la que el dispositivo pinta en su pantalla la aplicación. Pero si la aplicación es híbrida, entonces esos servicios o esos APIs que están apuntando al servidor, ¿cómo impactan al servidor? Lo que haríamos con una prueba de performance en una aplicación web común y corriente. Medirlo de esa manera. Bueno, ¿pueden creer que pasó una hora? Se nos fue volando y quedaría mucho. Hay algunas preguntas ahí que no hemos respondido. Capaz después hacemos un post o algo para responderla. Porque Esa es una capaz, segunda parte, Arcadio. ¿cómo? Una segunda parte. Seguro, no, eso iba a decir. Nos digan por ahí, como dicen los youtubers, si quieren una segunda parte porque da para mucho más. Hay una pregunta que sí no quería dejar pasar por alto y nos han preguntado, lo está dejando para el final, y es cómo iniciar, ¿no? Una persona que quiere entrar al mundo de performance, ¿cuál es una forma como capaz más saludable, sencilla, algo de iniciar? No sé, ahí no sé, Micaela, creo que la es más cercana a haber estado ahí al inicio. Según tu experiencia, ¿cuál ha sido esos retos, no sé, que te has encontrado más difícil o más motivador? Bueno, sí, bueno, yo en mi caso empecé a estudiar una carrera técnica y a trabajar como tester de performance casi que en paralelo al mismo tiempo. Entonces, en mi caso lo que hice primero fue el curso de abstracta de JMeter y Blazemeter y después hasta ahí empecé a trabajar en abstracta. Entonces, en mi caso lo que yo les diría sería arrancar con un curso básico. Tener un referente técnico es muy importante. En mi caso, yo tuve un referente técnico que es Andrei Guchin, que eso a mí me ayudó mucho porque al no tener yo una base técnica, porque estaba recién empezando la carrera, tenía un montón de preguntas, un montón de baches que los tenía que evacuar con alguien. Y bueno, ahí yo dejo la puerta abierta para los que estén empezando, de si me quieren tomar como referente técnico, tienen dudas, preguntas, me contactan por LinkedIn. Entonces, tener un curso básico, un referente técnico del área de performance que te pueda ayudar y guiar en qué cosas hacer. Y sí, estaría bueno que estudien algo técnico, una carrera como ingeniería o licenciatura en sistemas, para tener un mayor entendimiento de lo que estamos haciendo. Porque si bien performance, como dijimos antes, no es solamente hacer scripting, es juntarte con el cliente, entender el sistema, entender lo que estás probando, y infraestructura y materias de ingeniería te van a ayudar más a poder realmente entender lo que estás haciendo. Entonces, esas serían mis recomendaciones. Cursos online hay un montón, pero también vas a necesitar un poquito de guía y de tener algunos referentes. Para eso pueden seguir, creo, Señor Performo en las redes, Delvis andan por ahí también. Y bueno, el blog de Fede Toledo también tiene un montón de información y ir guiándose. ¿Alguna recomendación? ¿Cómo iniciar? ¿Alguna Yo hay, comunidad? ¿Algo? Mencionamos el libro ahí, también está bueno. Sí, y hay una cosa que siempre se olvida, que para mí es importante por mi background, supongo, de matemática, que es la modelación. O sea, tienes que saber modelar. Tienes que saber analizar los datos que salen antes, tienes que saber qué datos vas a meter y tienes que saber modelar. Y tienes que entender de una forma abstracta qué significa una de Poisson, una binomial negativa, o cómo se modela la entrada a un servidor, todas estas cosas. Y yo, por ejemplo, no tengo formación de ingeniera, ¿vale? Pero al final pues aprendes pegándote con las Eh, máquinas. Pero yo creo que la parte más difícil, de hecho, es cómo modelar la prueba. No cómo hacer el script, cómo modelar la prueba de forma sí, adecuada.
El tema de la abstracción. Yo cuando decía lo de carreras técnicas me refería a eso, como al poder abstraerte. Que capaz que la matemática es lo que te ayuda un poco más a desarrollar eso también. En mi caso La yo venía de mayoría, eléctrica. dale, Elvi, dale. Bueno, yo iba a decir que, bueno, yo quizás como muchos también comencé con nuestro querido JMeter de scripting directo. Y no fue porque me interesó, sino porque me dijeron, mira, hay un proyecto, hay que hacerlo, prueba de performance. ¿Ok? Entonces, pero me hubiera gustado, en mi caso, me hubiera gustado tener algún tipo de fundamentos básicos, ¿sabes? Sobre performance en general, primeramente. Porque yo empecé buscando videos en YouTube y tutoriales de cómo hacer un script en JMeter. No sabía qué cosa era una memoria RAM. Bueno, sí sabía, pero no sabía el tema este de que si medir la monitorización, cómo. Entonces fue así, mira, hace falta una prueba de performance y dale, tienes que hacerla. Busca JMeter, busca video, busca no sé qué más. Entonces pasé quizás un poco de trabajo en entender qué cosa es esto de un HTTP, cómo se lanza, lo que se recibe, lo que se envíe. Y esos temas yo pienso que serían muy apropiados enseñarlos antes de tú empezar, ¿verdad? Para así tener después un entendimiento, no con una herramienta, sino con todas las herramientas posibles, porque teniendo ese background y esos fundamentos, puedes agarrar enseguida, ¿sabes? El tema este de los conceptos y de los temas. Entonces me hubiera gustado tener fundamentos básicos, teóricos, conceptuales, antes de lanzarme con una herramienta. Ahí yo agregaría también como es muy importante, como decía Almudena, ahorita me brincó, hay tantos que conozco que hacen pruebas de performance de hace años, no tienen ni idea qué es una desviación estándar, que es una de las métricas principales que obtenemos de una prueba de performance, pero ah, afortunado o lamentablemente el mundo de pruebas de performance, de nuevo voy a hacer la analogía con la cocina. ¿Cómo podemos empezar a cocinar? Yo de chiquito puse un huevo en una sartén y se me quemó y ahí fui haciéndolo. Y hay quienes hacen una carrera de repostería, culinaria o entienden, ¿no? Hay hasta la química de cómo cocinar. Y en performance también tenemos este mundo que es el modelado de pruebas realistas, scripting nada más, observar los logs y poder identificar dónde está el cuello de botella. Ese también es todo un universo y muchas especialidades que hay alrededor que podemos volvernos buenos, fuertes o más sapientes, ¿no? Pero me gustó mucho el de Micaela. Péguense a algún mentor, péguense a alguien que tenga buena experiencia. Les va a ahorrar tantas tonterías que yo hice porque no sabía y desde hacer scripting lo grababa e iba corriendo, truena aquí o que lo arreglo, corriendo, truena aquí y lo arreglo, cuando no era la mejor práctica y pues lo tuve que averiguar solito. Uno que compartí con Delvis así de compara dos y ve viendo qué diferencias hay. Y lo dejas súper bien. Así hay detalles, recomendaciones y cosas que ahora sí que más que por diablo, por viejo, te vas a ver decir un mentor que es más importante ahí. Y pues sí, la ruta más común es empiecen scripteando. Van a conseguir trabajo, van a poder meterse y casi siempre hay requerimiento de scripters para performance. Entonces, no me encanta, pero es el punto de entrada de la mayoría. Entonces, se van a divertir. Yo creo que yo fui uno de los poquitos que empezó sin aprender JMeter. Yo empecé aprendiendo Scapa con WinTask para poder hacer pruebas de performance en aplicaciones de escritorio. Entonces, para levantar múltiples sesiones en aplicaciones de escritorio. Entonces, pero digamos que cuando una persona decide empezar, busca una herramienta en específico y empieza a hacer cursos de esa herramienta. Hay mucho contenido en la web, pero de forma estructurada, yo les recomendaría desde mi punto de vista que estudien la Blazemeter University. Tiene todo un esquema desde lo más básico hasta lo más experto en todo lo que tiene que ver con pruebas de performance, pruebas funcionales, automatización, test manager, observabilidad y de forma estructurada para que ustedes vayan evaluando su progreso, para que vayan conociendo diferentes herramientas, diferentes ecosistemas y así no tengan que estar en YouTube, bueno, ¿qué busco? ¿Qué herramienta fue la que me dijeron en este webinar de performance? Bueno, y empiece a buscar aleatoriamente sin orden. Entonces, Blazemeter University es mi recomendación. Esas son herramientas para hacer pruebas de carga. Para mí es muy importante también la parte de observabilidad de qué estoy midiendo.
¿vale? Entonces, saber todas, a mí hay mentores y gente a las que seguir, Brendan Gregg, y su charla de Linux Broken Tools, son herramientas muy viejas, de los años 80 en Linux, ¿vale? Que son básicas y te dan el conocimiento básico que necesitas. O sea, yo siempre, lo que decía Delvis, ¿no? De aprender desde lo bajo, a mucha gente lo primero que le pongo es un Wireshark, para que sepas cómo es la comunicación. Es que mucha gente no ha visto una comunicación TCP. Dices, ¿pero qué me estás contando? No sabes qué es. Para ellos O solo sea, es una aplicación que hay que picarle y a dar a los claro, dices, botones y no tienen ni idea qué pasa atrás. hay cositas por debajo que hacen de un lado al otro. Entonces le pones un Wireshark y ven el mundo como, ¿y esto qué es? Porque también yo he hecho pruebas de performance en proyectos que no tenían interfaz, en un proxy de Telefónica o en un servidor de streaming, cosas de estas que dices, aquí no puedo hacer JMeter, o sea, ni de casualidad. Y me ha hecho mucha gracia, lo siento, Delvis, pero yo cuando empecé no había YouTube, con lo cual no podía buscar nada. Para mí era la comunidad de Linux, ¿vale? En la que, pues eso, un systrace, un detrace, un detrace, un systrace, todas estas cosas viejas, pero me ha hecho mucha gracia. Sí, muy Eso, Ya, similar. gente. No, a mí me aventaron a un Load Runner, creo que versión 7, algo así, y así de, entiéndete. Ese background de programación fue de, yo sé programar web services o, sí, los web services de aquel entonces. Entonces entiendes qué va a pasar. Esa comunicación, coincido con Almudena, es muy importante que sepamos qué hace el hombre detrás de la cortina y estemos muy conscientes, ¿no? De cómo simular qué hay detrás de la aplicación. y la Y, estadística básica, es súper estáis- importante la estadística básica. Importantísimo. Está y saber, bueno, mentores. el tema de la desviación estándar, muy importante, pero entonces si vas a entregar un resultado con un promedio, ¿por qué no es más importante el percentil 90? O entre máximos o mínimos o cuartiles, o puedes ejecutar una prueba lo más maravilloso posible, pero no entender los resultados. Entonces, ¿qué conclusiones vas a entregar? Bueno, Brendan Gregg, Steve Souders, Ilya Grigorik, Leandro, por supuesto, porque de los pocos en español, es verdad. Eh, Pero sí, sobre todo porque la tecnología va muy rápido. Entonces, ¿cómo hago performance en Kubernetes? Me voy para tal. ¿Cómo hago performance en Network? Ilya Grigorik. ¿Cómo hago performance en Web? Steve Souders. ¿Qué metodología usa Netflix? Brendan Gregg. ¿Qué uso? Y vas buscando gente y tienes listas en Twitter y vas yendo A a los que se conferencias y les vas dé conociendo muchos gente. libros, muchas conferencias, muchos Mucho, mentores. mucho. Sí. Mucha conferencia, mucho YouTube, mucho lo que puedas, comunidad. Porque la tecnología va muchísimo más rápido. O sea, Sí. va muy rápido. oye, podríamos estar aquí toda la tarde, me parece, y más. Pero bueno, me quedé con ganas de hablar de muchas cosas. Igual vamos a tener una segunda oportunidad con John Osorio, que regresa en 15 días. Miércoles que viene, no el otro. Regresa hablando sobre 8 cosas que no sabía de performance testing. Así que te recomiendo que tengas en cuenta de esto que hemos hablado. Yo creo que me quedé con ganas de preguntar sobre microservicios y el performance, sobre el performance continuo, sobre las mujeres en el performance, que aquí tenemos 2 representantes, pero sabemos que no son tantas y que podríamos ser mucho más y exhortar a que se unan más, que hay un campo ahí muy interesante, retador y que con mucha demanda y que sería lindísimo tener muchas más mujeres en el área de performance. Entonces no quería quedarme sin hacer ese llamado. Y con esta ronda de consejos que estuvo buenísima, de qué buscar, cómo prepararme, cómo mejorar, no solo iniciar, creo que podemos ir cerrando por acá. Ha estado súper entretenido, sobre todo también sentir los diferentes acentos, de que están los enfoques de cada uno desde su región, desde su lugar y los puntos que han tocado. Hemos respondido a la mayor parte de las preguntas también que nos han llegado y las que no. Después capaz hacemos un post respondiendo las que puedan faltar por ahí y capaz después podemos hacer otra instancia para seguir conversando porque vemos que es un tema muy rico y que por supuesto da para mucho más. Yo agradecerle a cada uno de ustedes por la humildad de llegar hasta acá, por el gusto de compartir conocimiento y también agradecerle al público, decir que se conectaron desde 14 países distintos, que para nosotros es tremendo reto. Ahí empiezan a saludar en el chat.
y a felicitar por la charla, les ha parecido muy interesante y espero que a Fran, que al principio mencionábamos, que decía que lo quería saber es cómo aliviar, cómo tratar la migraña provocada por el performance, que le haya servido algo de lo que hemos hablado acá como para lograr ese alivio, y el que vino buscando qué es el performance y cómo puedo entrar en él, sobre todo esta última parte que les pueda servir como base, como guía, como impulso para introducirte en esta área que a veces por técnica da un poco como de miedo, pero eso mismo lo hace atrapante y hay mucho por hacer y por aprender en la misma. Entonces, no sé si alguien quiere decir algo más como para despedir. A mí solo me resta agradecerles nuevamente. Y nada, si no, entonces en 15 días, gente, nos estamos viendo con John Osorio. Esto queda grabado por si alguien quiere recomendar, utilizar demás en el canal de Abstracta, y ahí lo pueden buscar y utilizar a como les parezca que sea útil. Y nada, síganos acompañando por acá, que nos encanta conversar, sobre todo si es de testing. Seguiremos otro poco más de performance y estaremos hablando también de otras cosas relacionadas. Así que muchas gracias a todos y nos seguimos viendo. Un abrazo a todos, Hasta cuídense. luego. Gracias, Que chao. estén bien. Chao, chao. Un abrazo, cuídense. Chao, chao.